Muchísimas gracias a la organización por invitarme, a Tomás por confiar en mí en dar esta charla y ante todo, bueno, experto en comunicación, pongámonos entre comillas, porque cada día aprendemos, ¿no? y ser un experto en comunicación es algo muy pretencioso, porque estaría en el culmen del desarrollo de la carrera médica, ¿no? Porque comunicarse con los enfermos es una tarea que requiere mucho trabajo y la que se ha establecido, se establece entre el médico y su paciente, atención, su familia también, es uno, yo creo que de los elementos de la medicina que más se ha desarrollado en los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que en los siglos anteriores había una forma de comunicarse con nuestros enfermos muy diferente a la que hay hoy en día, ¿no? Y en mi opinión yo creo que esta variación, esta evolución, este progreso en la comunicación que establecemos con nuestros pacientes responde, yo creo, a tres hechos fundamentales. Por un lado es el desarrollo de la autonomía del enfermo, la adquisición de ese derecho a decidir, a ser el dueño de los procesos de salud y enfermedad que le afectan, a tener la capacidad para tomar decisiones. Otro tercer hecho, yo creo, importante, que ha modificado la forma de comunicarnos con estos enfermos es, no me gusta decir la corriente humanizadora, sino el cauce humanizador que vertebra nuestra profesión sanitaria, ¿no? Que es la humanización, ¿no? El trato humano cercano a los enfermos, que es verdad que a lo mejor en los últimos años ha estado oculta, ¿no? Por algunos aspectos relacionados con la sociedad, relacionados con las instituciones, pero que vuelve a florecer y eso es importante. Y un tercer aspecto que yo señalaría también, bueno, aparte de generar autonomía, la humanización es lo que se viene llamando la inteligencia emocional, ¿no? Que no es más que integrar las emociones y los sentimientos a la relación que establecemos con nuestros enfermos, no para que tengamos una relación lacrimógena, ¿no? Sino una relación enriquecida, ¿no? Porque las emociones, los sentimientos, los valores, las preferencias del médico y del paciente, y extensión su familia, enriquecen esa relación. La comunicación es una de las características y de los atributos más definitorios del ser humano. Es algo cotidiano. Todos los días nos comunicamos, es algo que hacemos casi de forma involuntaria o de forma inconsciente. Es como casi respirar, ¿no? Pero para nosotros los profesionales sanitarios creer que la comunicación es algo innato, yo creo que nos perjudica. Yo creo que las habilidades de comunicación y de comunicarse con los enfermos adecuadamente requieren un aprendizaje. No es algo que por simplemente ser seres humanos o ser profesionales sanitarios ya lo tenemos dado, ¿no? Sino hay que trabajarlo y bueno, pues la intención que tengo en esta charla es comunicaros cómo podemos trabajar esto. Los modelos de relación médico-paciente han experimentado una evolución a lo largo de los años. Todos conocemos, hemos pasado de un modelo paternalista en el que era el médico el que tomaba las decisiones en beneficio del enfermo y no había lugar para los valores y preferencias del paciente. Hemos pasado también por un modelo informativo en el que el médico solamente comunicaba, informaba detalles sobre el proceso asistencial y era era el paciente el que tomaba las decisiones que creía más idóneas. Luego un modelo mejorado, un modelo interpretativo, en el que el médico pues determinaba cuáles eran los valores que deducía de la conversación que tenía con su enfermo, cuáles eran los valores y preferencias de su paciente y en virtud de esos valores que él identificaba le ayudaba a tomar una decisión al respecto de sus procesos de salud y enfermedad. Y por último, el modelo deliberativo, ¿no? Que yo creo que es el menos imperfecto de los modelos de relación médico-paciente, que se basa fundamentalmente en un diálogo sincero entre el médico y el enfermo, donde se identifican los valores de salud, los mejores valores de salud, y se llega a un acuerdo, a una opción de cuál es el mejor
la mejor decisión con respecto al proceso que afecta a ese enfermo. Diálogo viene del latín dialogus, que significa, pues, bueno, es la ciencia del discurso, ¿no? Platón fue el primero que puso en práctica esta metodología de la dialéctica, que no es otra cosa que poner en común un discurso racional para llegar a la verdad. La verdad que nos interesa en este caso es la verdad del padecimiento que tiene el enfermo y cuáles son las mejores formas de diagnóstico y de tratamiento de ese padecimiento. La comunicación se relaciona mucho con la ética, ¿no? Por eso en la universidad tenemos una asignatura que se denomina conjuntamente ética y comunicación, porque creemos que están íntimamente relacionadas. La comunicación sin duda es un valor, ¿no? La incomunicación es un contravalor. Tenemos que trabajar para realizar los valores y uno de ellos es la comunicación, pero no cualquier comunicación. La comunicación que importa en los procesos de salud es una comunicación que sea efectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Efectiva es que sea terapéutica, que ayude y dé confianza y afiance la relación médico-paciente o por extensión equipo sanitario paciente-familia. Y además es un valor, la comunicación es un valor en sí, pero que nos permite la realización de otros valores muy importantes en la relación asistencial, como es el valor salud, sin duda alguna, el valor humanización, valor confianza, valor respeto, etc. Porque la comunicación aplicada a la salud nos tiene que llevar al objetivo común de la medicina, que es superar y afrontar el problema de salud. Esta frase resume el objetivo de la medicina, ¿no? Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Este es el objetivo que tenemos que alcanzar con una comunicación efectiva, eficaz. Cuando nosotros desarrollamos unos procesos de comunicación adecuados en beneficio del paciente, debe cumplir, sin duda alguna, estos principios prima facie de la bioética: ser beneficiente, no ser maleficiente, justicia y autonomía. Porque es un deber ético de todo personal sanitario formarnos adecuadamente en habilidades de comunicación, porque si no manejamos adecuadamente estas habilidades de comunicación, estos procesos de comunicación, podemos infligir perjuicios a nuestros enfermos, porque una mala comunicación lleva asociada a una mala adhesión al tratamiento, una mala comunicación provoca angustia, incertidumbre, miedo, más dudas en el enfermo. Una buena comunicación permite alivio, permite confort. Podemos, utilizando mal la comunicación, cometer errores de equidad y de justicia, y también podemos privar al enfermo de tomar sus propias decisiones, ¿no? Si no le damos una comunicación adecuada, el enfermo no va a tener la información suficiente, necesaria, no va a deliberar lo suficiente como para tomar decisiones acorde con sus principios, sus deseos y valores. Esto es una realidad, lo de las habilidades de comunicación, y así lo hemos considerado, ¿no? Todas las asociaciones internacionales de enseñanza de la medicina, la Asociación Americana de Colegios de Medicina y, por supuesto, la Confederación Nacional de Decanos de Facultad de Medicina considera que es algo fundamental formar a los futuros médicos y a los médicos y sanitarios de nuestro país en habilidades de comunicación. Hasta los años 70 se creía que las competencias médicas estaban basadas en 3 pilares fundamentales, que era el conocimiento técnico y científico y clínico, la exploración física y la resolución de problemas médicos. Pero a esto se suma una 4ª competencia importantísima, que son las habilidades de comunicación. Y esto es así porque, utilizando la palabra de Juan Carlos, tenemos pruebas de que la comunicación ayuda y es beneficiosa al proceso asistencial. No solamente es eficiente en cuanto a ahorro de dinero, ¿no? En este estudio, por ejemplo, del New England, se ve que una comunicación adecuada, con tiempo suficiente, permite disminuir los gastos derivados de tratamientos, diagnósticos e ingresos hospitalarios. Y otros muchos más estudios así lo corroboran. Hay un estudio muy bonito, también publicado en el New England, en el que se comparaba la presencia de un anestesista antes de
la intervención quirúrgica y la visita posterior de ese anestesista al enfermo que había sido sometido a cirugía, y se vio que efectivamente las necesidades de opiáceos eran menores en aquellos enfermos que recibían la visita del anestesista y la estancia era menor. ¿Y esto por qué? Porque había una presencia y esta presencia permitía una buena comunicación y podemos deducir que un buen cumplimiento del tratamiento, ¿no? Y que disminuía también el componente psicosomático que tienen estos enfermos cuando se sienten amenazados en su salud, ¿no? Bueno, la relación médico-paciente se ha quizás tensado en los últimos años. Probablemente, entre otras muchas causas, esté la excesiva tecnificación o poner demasiado el foco de atención en la tecnología que nos ayuda a cuidar adecuadamente a nuestros enfermos. También quizás en la digitalización de la historia clínica, ¿no?, que nos hace mirar demasiado al ordenador. Y por poner el foco de atención en aspectos muy fisiopatológicos de la enfermedad, ¿no? Es necesario recuperar la atención centrada en la persona, como decía Antonio, y acercarse al ser humano que sufre, que necesita ayuda, ¿no? Y bueno, pues buscar que en esa condición humana y médica que engloba al enfermo es donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, ¿no?, para generar conocimiento, comprensión, alivio y enseñanza. Como decía Ramón Carrillo, neurobiólogo, neurocirujano, que fue ministro de Sanidad en los gobiernos de Perón en Argentina: mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos siempre zapateros remendones de la personalidad humana. Javier Gaffo también consideraba que un problema bioético muy importante y fundamental era conseguir determinar cómo humanizar esa relación que se establece entre la persona que posee los conocimientos científicos y técnicos necesarios con aquel ser humano vulnerable que necesita ser ayudado, ¿no?, que vive una realidad que le afecta profundamente a su persona. ¿Cómo podemos abordar esta relación? ¿Cómo podemos abordarla para que sea lo más humana posible? Pues también lo apuntaba Antonio, haciendo un abordaje holístico muy global de todo lo que afecta a la persona enferma en esa situación, atendiendo no solamente a su aspecto biológico, sino también al aspecto psicológico, social, espiritual, biográfico y moral. Todos esos aspectos son necesarios a la hora de poder abordar adecuadamente el proceso de enfermedad. Hablando ya específicamente de comunicación, no podemos ni debemos olvidar la reflexión o el análisis que hacía don Pedro Laín Entrago sobre la comunicación en la relación médico-paciente. Para él había una serie de elementos fundamentales y básicos en esta relación médico-paciente a la hora de comunicar, que era la mirada, que tiene que ser una mirada especialmente envolvente. Envolvente quiere decir que englobe por completo a la persona enferma. Decía Ramón Gómez de la Serna que lo peor de los médicos es que le miran a uno como si uno no fuera uno mismo. Esto decía Laín Entrago, que la forma de mirar al enfermo que tenemos delante es aceptándolo tal y como es, ¿no?, como es la persona que nos presenta un problema. En cuanto a la palabra, señalaba que debía ser un diálogo, esa puesta en común, esas racionalidades conjuntas para llegar a una verdad, que es la verdad con respecto al diagnóstico y al tratamiento que necesita el enfermo. El silencio, ¿no?, también lo nombraba Pedro Laín Entrago como saber callar y saber oír. Y el contacto, que él se refería un poco más a lo que es la exploración física, la exploración instrumental, el acercarte al enfermo, pero se refería también a un contacto afectivo, un contacto neutro, de acercamiento, ¿no?, que confiera cierta confianza, cierto vínculo. Y todas estas partes, ¿no?, de la comunicación son necesarias para que la relación sea una relación de acogida, de comprensión, de respeto, de alivio y de apoyo. Paul Bartlett es el padre de las teorías modernas de la comunicación. Para él había 5 axiomas fundamentales en la comunicación y a nosotros nos van a interesar todos, pero muy especialmente el primer axioma, que es imposible no comunicarse, siempre vamos a comunicar, no podemos evitarlo.
Un segundo axioma que considera que hay es importante el contenido del mensaje, pero quizás es más importante la relación en la cual se establece ese mensaje o se crea y se genera ese mensaje, cómo se vive esa relación. Y el cuarto axioma, que es que existen diferentes formas de comunicar, que es la verbal y la no verbal, y que estas formas están íntimamente relacionadas y la no verbal quizás es la más importante, y que la comunicación fracasa cuando cualquiera de estos axiomas no los tenemos en cuenta, los pasamos por alto y creemos o damos por hecho que la información ha llegado adecuadamente al receptor. Para comunicar adecuadamente tenemos que buscar un lugar común entre el médico y el enfermo. Y ese lugar común entre el médico y el enfermo es lo que nos une, que es ser personas, y nos une la necesidad de solucionar un problema de salud. El enfermo se encuentra en una situación de vulnerabilidad, nos expresa una necesidad, una enfermedad, y el profesional también tiene o alberga la necesidad de realizarse, de ejercer ese profesionalismo, esa vocación para encontrar y bajar a ese terreno común que es el encuentro de salud y persona. La comunicación es un proceso dinámico, es un proceso interpersonal, es un proceso activo, no es unidireccional. Es importante el concepto de frisbee, el disco volador que va de uno a otro. Es un proceso en el que el receptor y el emisor se van intercambiando, se van entrelazando. De tal manera que la comunicación hoy en día ha pasado de estar centrada en las tareas del médico a estar centrada en la persona enferma. O más aún en la relación que se establece entre el médico y el enfermo. Esa es la verdadera comunicación que hay que trabajar. ¿Cuáles son las metas de la comunicación médica? Por supuesto, promover un vínculo, una alianza terapéutica, un vínculo afectivo, una relación que nos ayude, nos permita superar el problema de enfermedad que tiene la persona que acude a nosotros. Además, la buena comunicación nos permite hacer mejores diagnósticos, proponer planes de tratamiento más adecuados, con mejor cumplimiento, apoyar aún más al paciente en sus tribulaciones, que él y nosotros estemos más satisfechos con la relación establecida y que además tengamos más resultados, mejores resultados en cuanto a la atención sanitaria. Decía Galeno que cura mejor quien tiene la confianza de la gente, y esto es una realidad, ¿no? Hay que ganarse la confianza de nuestros enfermos para que sanen mejor. ¿Y cuáles son estas habilidades de comunicación? Bueno, hay muchas habilidades de comunicación. Nos vamos a centrar en las actitudinales, las que generan la actitud, ¿no? Nuestra actitud genera una forma de comunicarse. Y estas habilidades básicas son el respeto, la empatía, la autenticidad, la escucha activa y la asertividad. ¿Qué es el respeto? El respeto es la aceptación incondicional de la persona como un ser único, irrepetible. Es la aceptación completa de sus sentimientos, de sus emociones, tratarla sin ningún tipo de prejuicios y procurando un trato cordial y una relación cálida. La empatía. Bueno, decía Henry David Thoreau, es un escritor estadounidense de la segunda mitad del siglo XIX, cuyo pensamiento defendió mucho los derechos civiles, sobre todo de las personas de color en Estados Unidos. Decía que no hay milagro mayor que poderse poner en los ojos y mirar con los ojos de otros por un instante, ¿no? Esto es la empatía, ponerse en el lugar del otro por un momento, saber y validar las experiencias, las emociones que tiene la persona que tenemos delante, comunicarle que la hemos entendido y que eso revierta en beneficio del proceso terapéutico. Nos da credibilidad. Si sabemos captar esas emociones, esas preocupaciones y se las sabemos transmitir a la persona enferma que tenemos delante, nos da credibilidad. ¿Cuáles son los pasos de la empatía afectiva? Pues en primer lugar, reconocer la presencia de la emoción. En segundo lugar, imaginar por un momento cómo se puede sentir la persona que tenemos delante. Transmitirle que hemos captado su emoción y que la hemos entendido y que la estamos validando, legitimándola. Respetando, por supuesto, el esfuerzo que hace esa persona por superar ese problema que afecta hondamente
a su ser. Y, por supuesto, ofrecer apoyo, porque, como decía de la Cortina, no basta con la empatía, hace falta compasión. La compasión es el brazo ejecutor de la empatía. Podemos ser muy empáticos, pero si no somos compasivos, el trabajo está hecho a medias. Autenticidad, ser auténticos, ser congruentes, ¿no? Es el ajuste entre lo que se piensa y lo que estamos haciendo y lo que comunicamos. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos derivan de nuestros pensamientos y de lo que sentimos también. Por eso es importante trabajar nuestro propio pensamiento y acoger el mundo de las emociones y de los sentimientos de los enfermos. Porque si no lo pensamos así, vamos a actuar de forma deficitaria. La escucha activa. Bueno, escuchar activa es escuchar con todo, no solamente con los oídos, ¿no? Escuchar con el cuerpo, escuchar con los sentidos, escuchar con el silencio. Decía William Osler que escucha al paciente porque te está contando el diagnóstico, ¿no? Y esto pues no lo hacemos muy bien. Hay muchos estudios que ponen en evidencia el poco tiempo que dedicamos a la escucha de nuestros enfermos. Se cree que el tiempo medio oscila entre 20 y 60 segundos de que un paciente habla hasta que le cortamos, ¿no? Solamente un cuarto de los enfermos son capaces de explicar sus relatos sin que le interrumpamos, ¿no? Y menos de la mitad de los médicos, al acabar la entrevista, sabemos realmente cuál es el problema que tiene el enfermo. Os voy a contar un cuento, no para que os durmáis a esta hora. Es un cuento para, bueno, un poco entender lo que es la escucha activa, ¿no? Un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro, fue enviado a la montaña para aprender a escuchar a la naturaleza. Al cabo de un tiempo volvió para dar cuenta al maestro de lo que había percibido. He oído el piar de los pájaros, el aullido del lobo, el ruido del relámpago. No, le dijo el maestro, vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado. Por segunda vez el aspirante a discípulo dio cuenta al maestro de lo que había percibido. He oído el ruido de las hojas a ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río, el lamento de una cría sola en el nido. No, le dijo de nuevo el maestro, aún no. Vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala. Por fin un día le dijo, maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba del sol, el quejido de las hojas a ser holladas, el latido de la savia que ascendía por el tallo. He oído también el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Ahora sí, dijo el maestro, porque ahora has escuchado lo que no se oye. Bueno, eso es una forma de ilustrar lo que es la escucha activa. Ir más allá de las palabras y captar las emociones y los sentimientos que tiene el enfermo. La última cualidad o habilidad de comunicación, la asertividad, que es tener seguridad en mí mismo y respetar las opiniones de los demás. Crear un ambiente de diálogo, de cordialidad, de respeto, ¿no? En el que se valoren las opiniones de los otros y se le dé el valor suficiente a las preferencias y a las creencias de otros. Y crear un diálogo lo suficientemente enriquecedor para buscar soluciones, para solucionar conflictos. Los 3 pasos de la asertividad son: primero, centrarse en lo que me dice el enfermo, lo que me dice el que tengo delante, darle validez a sus opiniones. En segundo lugar, centrarme en lo que yo pienso. Y en tercer lugar, centrarme en la relación, llegar a un acuerdo común. Esos son los pasos de la asertividad. ¿Cómo nos comunicamos? Pues muy poco de forma verbal, fundamentalmente de forma no verbal, y muy frecuentemente de forma visual, no vocal. La comunicación verbal, bueno, se transmite, se recibe, se reconoce, se pondera una información, debe ser una información alejada de tecnicismo, veraz, con una breve introducción, con un resumen, con preguntas abiertas, comprobar si se ha entendido adecuadamente. Pero la comunicación no verbal es el meollo del vehículo de la comunicación, es el canal de las emociones. El 70% de los mensajes son de esta naturaleza, de naturaleza no verbal, y predomina sobre la comunicación verbal. Y la comunicación no verbal se expresa a nivel vocal, pues por el tono de voz que podemos utilizar, un tono cálido, un tono agresivo, por el ritmo del lenguaje, la cadencia del lenguaje, las pausas, la melodía. Y también el visual, pues desde nuestra mirada, nuestra expresión facial, la postura, cómo nos colocamos.
los asentimientos, la sonrisa, estas acciones no verbales comunican, transmiten hasta el 70% del mensaje que queremos que llegue a la persona que tenemos delante. Como conclusiones, bueno, la comunicación va más allá de los signos y códigos comunes que todos conocemos, va más allá de lo verbal, incluye las emociones, los sentimientos, las creencias y los valores, y todas estas variables limitan, determinan y traspasan la comunicación. La relación asistencial es una relación exclusiva y personalísima, donde el paciente desnuda su cuerpo y su historia y formula interrogantes solicitando ser ayudado. Define una relación fiduciaria. La comunicación es un proceso dinámico, exige intercambio de información, diálogo, preguntas y respuestas. En su misión de cuidar del paciente tenemos la necesidad de comunicarnos, de dialogar. El buen uso de esta herramienta permitirá que nuestra práctica sea más eficiente, eficaz y satisfactoria. Y como veis, los enfermos tienen mucha variabilidad en necesidades de información y de comunicación y hay que saberlas captar, ¿no? A este enfermo le preocupaba más su moto que lo que estaba pasando en ese momento. Nada más, muchas gracias.